6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día, miércoles 1 de junio ya, de 2022. Aquí estamos como siempre, a esta hora comenzando Longobardi por CNN. Estamos en CNN Radio Argentina. Mi nombre es Marcelo Longobardi, obviamente. Estaremos aquí hasta las 10 de la mañana, ahora en la que llega la señora María Laura Santillán. Nos acompañan como todos los días, por supuesto, el señor Nicolás Singer, el señor Juan Dillon, que está en la ciudad de París, nuestro querido amigo el señor Guillermo Willy Cohen, el gran Martín Melo, que estará a las 7 en punto con nosotros como todos los días, y por supuesto aquí está conmigo Romina Aldana. Hola Romina, buen día. Buen día Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a junio, ¿no? Bienvenido a ya junio, arrancamos. ya estamos confirmados que hemos perdido medio año. Qué bárbaro. Sí, exactamente, no nosotros, no por supuesto, pero sí la Argentina. Sí. Qué día, Dios mío, bueno. ¿Estás resfriada todavía? Sí, pero estoy mejor, me siento ¿Estás mucho mejor? mejor, sí, pero Sí. evidentemente esa congestión y esa mucosidad sí. siempre queda dando vuelta, ¿no? En lo que es en la Sí. parte superior de la Sí. cabeza, digamos. Sí, señor. Bueno, estamos todos con sinusitis acá en CNN Radio. Ya va a pasar, Bueno, todo pasa. un día muy fresco, una mañana muy fresca todavía en la ciudad de Buenos Aires. Estamos ya mismo presentando los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. 4 grados 4 décimas la temperatura, humedad 85%, el cielo está algo nublado. Y bueno, y por la tarde va a haber sol, va a estar lindo el día, pero bueno, frío por supuesto todavía, con una máxima de 14 grados, y te diría que ya los días que quedan, por lo menos hacia el fin de semana, Sí. las mínimas no van a ser tan gélidas, por lo menos algo es algo, y van a estar entre los 7, 8 grados, máximas igual se van a mantener entre 14, 15 grados. Bueno, suerte para mí, por supuesto que está Juan Dillon con nosotros para Sí. intentar explicarles el estado de cosas del mundo esta mañana de miércoles 1 de junio. Hola Juan, buen día. Marcelo, buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo va Juan? ¿Vos? Bien, todo bien. Me contagian un poquito el frío, eso sí. Yo tengo 18 grados, pero siento 11, vamos a suponer. Estás promediando. Una sensación. Claro. A ver, para vos tenés 18 y acá me dijiste 4 y 4. medio. Y bueno, sí, es 22 dividido 2 son 11, mirá, Ok. ahí está. Sí. Espectacular. Ay, bueno, mirá, me salió. Estamos en de sintonía, carambola. te salió bien. Mira, vamos a explicarles a los argentinos ahora, en un ratito, Juan y yo, cómo está el mundo esta mañana, bastante convulsionado, por cierto, y yo después le voy a contar yo a Juan todo lo que está pasando en la Argentina, que hemos visto ayer, otra vez un presidente Fernández algo desorbitado, confirmando su predilección por ser el jefe, Juan, de una facción de la Argentina y no el presidente de un país, ¿no? Hay una interpretación que esta mañana hace Joaquín Morales Solá respecto de lo que está pasando con el presidente, que ya vamos a contar en un ratito más, y por supuesto se ha confirmado lo que Román Lechman anticipó ayer, en el sentido de que el presidente va a participar en la Cumbre de las Américas, casi como abogado de Nicolás Maduro, ¿no? Que bien le viene, digamos, a Maduro un abogado penalista, ¿no es cierto? Va a ser de abogado de Cuba, va a ser de abogado de Venezuela, por supuesto, y también va a ser de abogado de Nicaragua. Ah, qué bien, Lindos Que es clientes se buscó. Una instancia del presidente que está incluida en este examen que hoy hace sobre la figura presidencial el columnista de La Nación, Joaquín Morales Solá. Tenemos temas económicos, tenemos temas deportivos, porque hoy a la tarde juega Argentina con Italia en Wembley, nada menos, tal vez el estadio más alucinante del mundo. Obvio. Esto va a ser, te cuento Juan, hora argentina a las 15:45. Bueno, Así que atentos ahí. vamos a escucharlo en la finalísima 2022. Después tenemos, por supuesto, el triunfo de Rafael Nadal, que ocurrió ayer en París. Yo pude ver parte así del es. partido. Sí, ayer a la noche, ¿no? Uf, Se ha revolucionado qué espectáculo, parte de Europa. increíble. Sí, qué espectáculo. Había bronca por el horario, pero bueno, sí, se ha paralizado París ayer a la noche entre los que podían ir, que eran muy pocos, Sí. y aquellos que estaban en los bares mirando el partido. Así Yo que fue deslumbrante. estaba comiendo temprano en la casa de mi hijo Franco con su señora y con mi nietito Félix, ¿no? Y estábamos con Franco viendo el partido hasta que Félix quiso ver La Granja de Zenón. Entonces ahí no tuvimos forma de explicarle a Félix que nos importaba más ver Roland Garros que La Granja de Zenón, así que me perdí una parte del partido viendo La Granja de Zenón. Bueno, pero después nos contás algo de La Granja de Zenón. A ver de qué se trata, claro. Sí, bueno.
Es un dibujito animado, Sí, muy conocido por los niños, chicos. ¿no? Bueno, y ya antes del resumen te cuento, Juan, que se ha confirmado la 9ª presentación de Coldplay aquí en nuestra República Argentina. Wow. Sí, una cosa impresionante, Sí, aparte, nunca visto. Nunca Como visto, ellos tienen ¿no? aparentemente días libres, digamos, Sí. después de la gira, quizás llegan hasta los 10, te Así diría, que un poco por entusiasmo y un poco por maldad de este programa, que saben ustedes que tienen cierta maldad, vamos a pasar bastante música de Coldplay esta mañana Muy con bien. el concierto que va a estar aquí en Buenos Aires, porque es el mismo concierto que está dando vueltas por el mundo y que tuvo una presentación inaugural completamente monumental en la ciudad de Seattle, en el norte de Estados Unidos, en el estado de Washington, a finales del año pasado. Así que vamos a ver si después nos organizamos con Lucas para pasar algunas partes. Porque fíjate que ayer, además, y ya con esto cerramos esta pequeña introducción, el presidente Biden recibió en la Casa Blanca a un grupo surcoreano que se llama BTS, de músicos que interpretan un tema lindísimo con Coldplay en este concierto. Ah, Sí. Mira vos. qué bueno. Biden los recibió Mira. en el contexto de una actividad que se supone que combate la Casa Blanca, que es el odio contra los asiáticos, ¿no? Claro. Siendo que el grupo BTS, debe ser BTS, digamos, pero bueno, en español es BTS, bueno, son surcoreanos, efectivamente. Biden los recibió, así que vamos a escuchar hoy inclusive este Correcto, grupo Marcelo. que canta una canción buenísima con Coldplay, Bueno. muy buena, que en algún momento yo pensé en ponerla al principio del programa y alguien me dijo que no lo esos chinos, cómo suena, qué sé yo. Sí. Pero a mí me gustaron mucho. Bueno, después los vamos a Bueno, compartir. Bueno, Dale. estamos entre la granja de y Zenón, los la surcoreanos granja de son, ¿eh? Zenón La y- parte Entre entretenida, lúdica del programa. Entre Roland Garros, la granja de Zenón y Coldplay esta mañana. Y Coldplay. Bueno, estamos bueno, así están las cosas, querido Juan, así que Bueno, vamos a meternos perfecto, un poquito Marcelo. en el mundo, que está bien complicado, y después les contamos las desorbitadas instancias de la vida pública argentina que dominan hoy nuestra pobre agenda, porque la verdad que la agenda argentina de esta mañana es muy pobre, ¿no? Es decir, la verdad que no tengo nada muy estimulante para contarles, pero bueno, son las noticias que tenemos. Allá vamos. Bueno, estornudar es una cosa que no se puede evitar. No se puede evitar. Primero es involuntario y segundo, no hay ninguna forma de evitar un estornudo. No, Yo lamento te mucho, sorprende, pero bueno. te sorprende y bueno, hay que... Es así. Es así. Estamos repasando los dramáticos datos Ay, del ay, tiempo a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, va levantando un poquito. Ya el registro de las 6 de la mañana indica 5 grados de temperatura, humedad 83%, cielo parcialmente nublado. Recordamos que la máxima está prevista en 14 grados, con cielo parcialmente nublado. Bueno, dale, allá vamos. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. It's crazy world, en este mundo loco, dice Loco. Coldplay en It's su true. canción Coloratura, que es el tema con el cual cierran el concierto. Es una canción fabulosa que dura, les conté, ya dura como 11 minutos y es una de las obras más importantes que ha compuesto Coldplay en su historia, si no la más importante de todas, ¿no? Bueno, dicho esto, nos metemos con el señor Juan Dillon, que me va a ayudar a presentarles el estado de cosas del mundo, que es muy complicado, cada día peor, cada día peor, Sí. realmente hay que informarlo porque es cada día peor. Comenzando con el dato, ya que es un hecho, digamos, del avance de Rusia sobre el famoso Donbass, esto es la zona del este de Ucrania, que fue declarada independiente por unos tipos que hay ahí y reconocido, por supuesto, por el propio Putin para justificar el comienzo de la invasión sobre Ucrania. Así que los principales bastiones de la región del Donbass están ya rodeados por los rusos, según cuenta esta mañana el diario La Nación, Juan, con lo cual han logrado facilitar el ingreso de combustibles, de suministros, Sí. e inclusive de tropas. Correcto. Bueno. Correcto. Desde el norte, entre Ucrania, digamos, y Rusia, ¿no? Y Exacto. Bielorrusia también están ingresando. Claro, bueno, en este contexto el presidente Putin dijo que el 1 de julio, esto es dentro de exactamente un mes, todo el este de Ucrania debe ser ruso. Una orden que dio Putin que no hace más que tensionar un poco más las cosas de lo que están, ¿no es cierto? Bueno,
Ayer hubo en este contexto de los ataques en el este de Ucrania, y se acuerdan que con Juana hablábamos de una ciudad que está asediada hoy y por supuesto va a ser aplastada, que es la ciudad de Severodonetsk. Ayer los tipos atacaron una planta química, ¿no? Convirtiendo, entiendo yo, a la planta química en un arma química. Exactamente. Claro. Sí, sí. Porque, una situación obviamente con una nube tóxica, claro, que tuvo obviamente, por supuesto, obviamente evacuar a los pocos ciudadanos que quedan en la ciudad y que están rodeados absolutamente, prácticamente, y es lo que quiere hacer el ejército ruso, ¿no? Rodearlos y tomarlos de rehenes. Bueno, vos fíjate que un ataque aéreo en esta planta, golpearon un tanque de ácido nítrico en esta planta que convirtió, por supuesto, la explosión. Claro. Claramente en un arma química, ¿verdad? Así que esto es lo que está pasando en el Donbass. Tengo algunos números para ofrecerles, por supuesto muy preliminares y muy contradictorios, Claro. Porque fíjate que hay, según la ONU, que no se caracteriza por su rapidez ni por su efectividad, un total de 4.100 muertos civiles en Ucrania, Claro. Incluyendo 1.540 hombres, 1.014 mujeres, 93 niñas y 100 niños, ¿no? Además de 4.826 heridos y 32 periodistas asesinados, entre ellos Correcto. el último, que fue un periodista francés, un camarógrafo de una cadena muy importante de Francia, la más importante, según nos contó Juan ayer. Pero solamente en Mariupol habría 16.000 cadáveres en fosas comunes. Sí. Sí. O sea, solamente en Como- Mariupol la cifra del gobierno ucraniano multiplica por 4 la cifra que da sobre el total de la invasión las Naciones Unidas. Son Esto es- absolutamente, digamos, preliminares los datos, obviamente, pero son importantes para entender un poco la cuantía de lo que se está hablando. Sí, exactamente. Bueno, ayer apareció en escena el tenebroso señor Lavrov, Sergei Lavrov, que es el canciller de Vladimir Putin, aumentando el nivel de chantaje que está ejerciendo sobre Europa y sobre el mundo, planteando que finalmente la cuestión alimentaria, que todo el mundo supone que viene una especie de crisis, depende finalmente de Occidente, de lo que Occidente Claro. haga con Ucrania, ¿no? Y también apareció otro chantajista en esta historia, que se llama, ayer como hablamos de él y anteayer también, Recep Erdogan, el presidente de Turquía, que aumentó su nivel de condiciones para aceptar el ingreso de Suecia a la OTAN, ¿no? Fíjense ustedes cómo esta historia se va agravando, ahora van a escuchar el resto, ¿no? Es decir, Sí. cómo se va agravando día a día, porque tenemos por un lado a este tipo, un chantajista, Erdogan, el presidente de Turquía, que aumenta sus condiciones para desbloquear la entrada tanto de Suecia como de Finlandia a la OTAN, argumentando que todos los refugiados kurdos que están en territorio sueco deben ser entregados a Turquía. Eso para salvar, digamos, a los suecos y los finlandeses de un eventual ataque ruso. Un hijo de su madre, ¿no es cierto? Totalmente. Incalificable, incalificable. Y lo propio ha hecho el presidente de Hungría, Víctor Orbán, que bloqueó parte del bloqueo al petróleo que Europa le impuso a, ¿cómo se llama? A los rusos. A Rusia, a los rusos, sí. Como obviamente República Checa le siguió los pasos con Eslovaquia, digamos, dos situaciones que complican mucho lo que es el ingreso o el suministro de dinero para que pueda seguir armando y pueda seguir la operación bélica Vladimir Putin. Claro. Bueno, fíjense, acá siguió con él lo que hemos llamado acá el creyendo, que todos los días presenta Claro. esta historia. Ayer contábamos que Alemania rompió una tradición histórica, después de la Segunda Guerra Mundial, esto no había ocurrido, de reformar su constitución y aportar 100.000 millones de euros para rearmarse Alemania. Ahora, anoche el portal del diario El País de Madrid, Juan, decía que es Europa en su conjunto la que está pactando un rearme ante la amenaza rusa, ¿no? Entonces, fíjense el desastre que este hombre está produciendo en el mundo entero, ¿no? Es decir, Claro.
un estado de cosas del mundo muy complicada con su economía después de la pandemia, y ahora están todos los países pensando en cómo armarse para defenderse de un eventual ataque de Vladimir Putin. Al punto tal que Dinamarca, un país recontraneutral en muchos planos, está también ingresando en esta onda de rearmarse, o de armarse en todo caso, para defenderse de los rusos, ¿no es cierto? Decide hoy en un referéndum la gente, y el referéndum sería casi un 60% a favor de que Dinamarca, tenga una defensa común, en este caso con la Unión Europea. Es un cambio radical también de otro de los países que han sido neutrales históricamente. Fíjate que hasta acá tenemos que este hombre ha dicho que en julio parte de Ucrania debe ser ruso. Tenemos números de muertos y posibles de calcular en fosas comunes. Tenemos extorsiones de países europeos como Hungría y como Turquía al proceso de ingreso a la OTAN de algunos países. Tenemos a una Europa que se está rearmando en su conjunto, ya no es solamente Alemania, sino directamente Europa, que ha anunciado algún formato de rearmarse, incluyendo países tan neutrales como Dinamarca. Y acá llega el tema del petróleo. Saben que ayer hubo un aumento significativo del precio del petróleo. Me perdí entre mis notas, no sé dónde puse lo del petróleo, ahora lo voy a contar, si no lo contará Juan enseguida. Pero bueno, obviamente ha habido 6 procesos de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, y esta del petróleo, a pesar de que tiene esta obturación de parte de Hungría, que va a permitir el paso de petróleo, creo que por un oleoducto. Por un oleoducto, sí, el Grundhaus, que significa amigo, que es una construcción obviamente rusa, ¿no? Claro. Por ese oleoducto va a ingresar a Hungría, parte de Europa, el petróleo que no va a el embargo no va a afectar, o afecta, perdón, al que viene en barco, fundamentalmente. Claro. Que va a quedar ese solo oleoducto. Correcto. Ahora, esta medida tomada tal como la conocemos, se supone que va a afectar a la economía rusa en unos 80.000 millones de euros durante el próximo año. Acá está lo del petróleo, perdón. Esto produjo un aumento del petróleo. 124 euros el barril ayer, por lo menos uno de su cotización. No sé cómo está hoy, pero aumentó en los dos, digamos, niveles y estándares internacionales. Bueno, ahora bien, también es cierto que hay dudas respecto de el nivel de unión o división que está teniendo el mundo frente a semejante cuadro de cosas, ¿no? Ayer el diario The Wall Street Journal, y esto lo reprodujo en Buenos Aires anoche en su portal, el diario La Nación, según a juicio de este diario norteamericano, los aliados occidentales están cada vez más divididos sobre la estrategia que debe seguir el mundo frente obviamente a Ucrania y al extravío masivo que está llevando adelante el presidente Putin, ¿no es cierto? En el medio de este conflicto aparece el presidente Biden, que hubo una promesa de Biden que después se fue para atrás, de enviar misiles o cohetes de largo alcance, y eso finalmente no se hizo, ¿no? El argumento de lo que explicó ayer, aunque no lo tengo en mis papeles, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, es que él no quería eso, él no quiere atacar Rusia. Dijo, yo no quiero atacar Rusia, yo me quiero defender de estos tipos. Entonces, frente a eso, me parece que lo que va a hacer Estados Unidos es mandar un sistema de misiles avanzados, bajo la condición de que no sean utilizados para atacar territorio ruso, porque a juicio de Biden o del gobierno norteamericano o del mundo, eso expandería la guerra fuera de los límites, lo que está ocurriendo en el día de hoy, ¿no es cierto? Bueno. Claro, esto es parte de una... hubo en las últimas horas dos cartas, si se puede decir, una en el Wall Street Journal con respecto a la inflación, a la situación económica interna de los Estados Unidos por parte del presidente Joe Biden, y en el día de ayer y hoy, ¿no? por el cambio horario, hay una carta de Biden explicando qué suministros de armamentos puede dar y explicando cuál es la posición que tiene los Estados Unidos frente, si se quiere, a la
a la guerra y frente a Rusia. Y ahí equipar y confirmó lo que es un sistema de defensa que con misiles que pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros. Claro. No pueden. Entonces, de alguna manera, lo que le está diciendo, digamos, que la guerra queda circunscripta en Ucrania, que puedan, digamos, hacer retroceder a las fuerzas de Vladimir Putin, pero que no extienda, digamos, a la OTAN o el conflicto a todo el mundo. Esto lo que ha explicado Biden, que, a ver, un poco lo que decíamos ayer, me parece que es un guiño para establecer unas fronteras, para que esto no se desmadre, para que Estados Unidos y el mundo aporte una ayuda a Ucrania, pero también intentando ver si puede haber una especie de conciliación con Vladimir Putin. Obviamente ahí está la discusión, si se le puede creer, si se puede negociar o no, pero esto sería lo que se estableció y que ya tiene repercusiones. Ya hoy habló el ministro Lavrov, dijo que incluso estos misiles de alcance de 80 kilómetros no están bien vistos por Moscú. Habló obviamente Zelensky esta mañana también, vamos a repasarlo durante la mañana, y después te voy a contar también porque habló el Papa con respecto a los cereales, diciendo que no hay que jugar, no habló con quién, pero dijo que no hay que jugar con el hambre del mundo, dijo esta mañana el Papa, pero no se refirió a quién está jugando con el trigo del mundo. Totalmente. Podría ser más explícito una vez en la vida. Claro, ¿no? un poquito. La audiencia de hoy, la audiencia de hoy terminó con eso, diciendo no se puede jugar con el hambre del mundo, no se puede jugar con el trigo del mundo. Ahora habría que explicarle quién hoy tiene el bloqueo y se está robando el trigo, es un solo país, Moscú. Rusia. Muy buena observación. Bueno, les cuento unos detalles más. Le vamos a dejar a Willy, porque Juan y yo no sé si podemos explicar esto, por qué razón se ha recuperado mucho el rublo, cosa que a mí me cuesta mucho entender, pero la moneda rusa se revalorizó en este contexto y le vamos a pedir a Willy que nos dé una explicación. Por favor. Exactamente. Sí, bueno, nosotros venimos siguiendo, yo personalmente y también con Juan, el extraordinario caso del señor Alexei Navalny, un opositor a Vladimir Putin que sobrevivió a un intento de envenenamiento. Pero como no les alcanzó, como no lo pudieron matar, lo metieron preso, ¿no? Tiene una condena de 9 años de prisión, que fue conocido en el mes de marzo, y vos fíjate que ahora enfrenta otro juicio donde le quieren meter 15 años más de prisión por, y fíjate el cargo que se le imputa, ¿no? Que es el de incitar el odio a las autoridades. Bueno. ¿Sabes? Adivina dónde hay un caso igual hoy. En Cuba. En Cuba, ¿y en qué otro país? Turquía. En Turquía, claro. Caso exactamente igual. Obviamente. Exactamente igual. Al que protesta, incita a la violencia, al terrorismo, y son presos en esos países. Erdogan, obviamente, ¿no? Bueno, en Cuba está ocurriendo algo similar con el caso de los músicos integrantes de este grupo llamado San Isidro, que ayer se cerró el caso judicial, falta que se conozca la condena. Presumo que el presidente Fernández hará una defensa de este asunto, ¿no? En Estados Unidos, porque los músicos Otero Alcántara y Michael Osorbo, que participaron son coautores de la famosa canción Patria y Vida, bueno, ayer se los terminó el juicio contra ellos. Obviamente están acusados por lo mismo, digamos, por incitar al odio colectivo, y van a enfrentar, yo calculo, entre 7 y 10 años de prisión, ¿no? Así que bueno, después vamos a ver los detalles de este asunto. Inflación en Europa, promedios, ¿no? Nunca vistos desde la creación del euro. Exactamente, 8.1, si no mal recuerdo, el dato para toda la eurozona, hubo países que tuvo casi el 20%, estamos hablando de cifras anuales, subió de nuevo después de un abril que había bajado un poquito, para decirlo en términos generales, subió un repunte, y por ejemplo hoy el ministro de Economía de Francia dijo que la situación va a continuar hasta fines del 2023, del 2023 para toda la zona euro. Bueno, este tema de esgrimir el odio como un argumento político para perseguir personas está llegando no solamente a Cuba, como mencionábamos, a Rusia, por supuesto, o a Turquía,
sino por la impresión que me dio lo que vi ayer, a México. Saben que el presidente López Obrador emprendió una reforma eléctrica en su país que tuvo una derrota en el plano legislativo. Entonces el partido que lo llevó al poder, se llama Morena, está denunciando a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica por traición a la patria. Qué bárbaro. Bueno, estamos hablando de México, ¿no? Y fíjense cómo todo tiene que ver con todo. La persona probablemente que más influye en el plano internacional sobre la mente, digamos, del presidente Alberto Fernández es Andrés Manuel López Obrador, que frente a una derrota legislativa esgrime la acusación de traición a la patria contra los legisladores que votaron en su contra, ¿no? Argumentando que trabajan para las compañías multinacionales. Bueno, y finalmente, antes de meternos en la contracumbre y en la cumbre y en el papel que hará el presidente Fernández como abogado de Nicaragua, Venezuela y Cuba frente al presidente Biden, les cuento que se ha publicado más información de este estrafalario personaje llamado Rodolfo Hernández, que probablemente se convierta pronto en el presidente de Colombia. Sí, me parece bueno, que, acá la prensa europea está observando eso con detenimiento y está describiendo también la figura de este particular personaje. Bueno, a ver, se supone que al llegar a la segunda vuelta con prácticamente 30% de los votos, va a sumar a todo el resto de la política colombiana y va a obturar de esa manera la llegada al poder del otro personaje tan controvertido como es Gustavo Petro, ¿no? Bueno, yo estoy leyendo demasiado el diario El País de Madrid, voy a evitarlo. Ayer publicaron unos comentarios que ha hecho Rodolfo Hernández, por supuesto un poco fuera de moda, digamos, dijo, el ideal sería, dijo Hernández, que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos. Mira qué bien. Que se queden en casa, que laven los platos, digamos, claro. Y que dejen el trabajo, los negocios, el empleo y la política, esto lo agrego yo, ¿no? Para los hombres, ¿no es cierto? Claro. Bueno, así que bueno, nada, son Te digo, Marcelo, que si nos mandan a la cocina a lavar los platos con esta realidad, no sé si hacemos negocio, si nos mandan a nosotros. Exactamente. Bueno, señores, este es el estado de cosas que presenta el mundo. Nicolás Singer va a agregar después la reacción que tuvo ayer un jugador de fútbol ucraniano, que se puso a llorar en público. Eso lo vamos a dejárselo para Nico, que me parece un tema muy importante. Y vamos a hablar enseguida, por supuesto, de la agenda pública argentina, que tiene el presidente Fernández como protagonista, porque ayer no solamente confirmó su asistencia a la Cumbre de las Américas, en un tono contestatario y de protesta, digamos, sino que además en un discurso completamente desorbitado se metió en una controversia con el expresidente Macri, que también le contestó, es decir, etcétera, 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 y que finalmente tiene esta interpretación tan interesante que formula esta mañana Joaquín Morales Solá respecto de por qué razón el presidente está actuando de esta manera, ¿no? Tanto con la Cumbre de las Américas como con esta cuestión de acusar a Macri, como hizo ayer, de ser un ladrón de guante blanco, ¿no es cierto? Bueno, y otros asuntos que vamos a contar durante el resto del resumen de este día, miércoles 1 de junio. Muchas gracias, Juan, ¿Por qué, señor? Sin vos sería imposible semejante cosa. La temperatura en Buenos Aires, Romy. 5 grados, humedad 83%, el cielo parcialmente nublado y máxima para hoy 14 grados. Ya venimos, 3 minutos. 5 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 83%, el cielo está parcialmente nublado, vamos a tener cielo parcialmente nublado, algo nublado y una máxima de 14 grados. Bueno, una pregunta, Juan. ¿Vos sos mi amigo? Me da un frío. Pero muy amigo, muy Marcelo. Amigo, bueno, entonces te vas a tener que aguantar todo lo que voy a decir ahora, ¿ok? Mira, hago silencio y escucho atentamente. Bueno, no hay todavía una confirmación oficial de que el presidente vaya a viajar la semana próxima a Los Ángeles para participar de la Cumbre de las Américas. Hay una avanzada que el gobierno mandó de funcionarios
leo textualmente lo que cuenta Jaime Rosenberg en La Nación, por si el presidente resuelve efectivamente ir. Y en el caso de ir, que se supone que va a ocurrir, el presidente va a ocupar su tiempo en manifestar su molestia por la no invitación a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Sé que el presidente no tiene ningún tema más interesante que tratar, ¿no? Claro. Y va a dedicar, porque imagínate, después de esto, todo lo que diga después de esto, en el caso de que diga algo relevante, ya carece de sentido, digamos, ¿no? Si él se presenta allí, sobre todo en los Estados Unidos, como abogado defensor de 3 regímenes autocráticos, ¿no es cierto? A mí me parece un asunto muy grave, pero bueno, es una consideración personal. Habrá gente que le parece bomba, ¿no? A mí me resulta un papel ya directamente terminal del presidente Fernández, ejerciendo este papel de abogado y de, si se quiere, de blanqueador. Mandante, sí. Sí, ¿no? sí, de blanqueador de 3 regímenes autocráticos que están en instancias muy graves, ¿no? Él atribuyó, inclusive como una crítica, el bloqueo norteamericano sobre Venezuela, como una cuestión política, ¿no? Como si fuera una diferencia política entre él y otro político argentino, y eso no es así, ¿verdad? Pero bueno, el presidente va a emprender eventualmente este viaje para cumplir con este triste papel que él se ha reservado para sí mismo, ¿no? No es muy diferente que ir hoy y defender a Rusia, ¿no? Sí. Pero bueno, de hecho ya lo hizo. Por otra parte, eso ya ocurrió, por lo tanto, cierra con el hecho de que efectivamente va a presentarse en Los Ángeles para protestar, ¿no? Sí. Que es lo que básicamente sabe hacer la política argentina en general y el kirchnerismo en particular, ¿no es cierto? No, una pena que desperdicie semejante invitación a Estados Unidos. Creo que es la primera importante que le formula el presidente Biden para invertir el tiempo de él y el tiempo de los argentinos en defender semejante cosa, ¿no? Bueno, diversas crónicas esta mañana confirman efectivamente, también lo hace el diario Clarín, esta señal de que va a ir, y que quedan pocos días porque hoy es 6 de junio, ¿no? Esta mañana Natalia Niesky-White, que le mando un beso grande, dice que se especula sobre el tono de su discurso en defensa de los 3 países excluidos de la cumbre por violar la democracia, ¿no es cierto? Que son, repito, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ayer, en un discurso que el presidente ofreció en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, apareció un poco desaforado, ¿no es cierto? A mí ya, voy a hacer un comentario muy personal, ¿no? Que no tiene que ver con lo estricto de la información o con el punto de vista profesional que uno puede ofrecer en un comentario radial. A mí ya me molesta que me grite. Ya es una cuestión personal, ¿no? Sí. Ya esta clase de griterío, desaforado y fuera de órbita, a mí ya me genera un problema de carácter personal, ¿no? O sea, un presidente no grita. El presidente no grita, digamos, y no hacen estas cosas, ¿no es cierto? Volvió a argumentar que nos paramos frente a los poderosos todas las veces que nos hizo falta, toda una cosa completamente anacrónica, ¿no? Y de una postura que tampoco es consistente con la realidad, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos un fragmento del discurso que ayer ofreció a los argentinos el presidente Alberto Fernández. Cuando las obras de la PPP se hizo cargo el Estado, bajaron un 70% los precios, ¿eh? Yo digo estas cosas porque esos ladrones de guante blanco andan dando cátedra de moral y de ética por los medios. Yo estoy esperando que alguna vez la justicia llame a esos ladrones de guante blanco a rendir cuentas de lo que han hecho. Y les pido explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina. Bueno, este es uno de los pasajes del discurso del presidente. Tenemos otro más, ¿no? Lucas, ahí está, lo escuchamos. Ahora resulta que la OMS dice cómo se comportó cada país y resulta que la Argentina es un ejemplo. Y nos dijeron de todo mientras combatíamos la pandemia.
Claro que no nos tocó el mejor momento, ni a Axel, ni a mí, ni a Marisa, ni a ninguno que le toca gobernar. ¿Quién quiere gobernar en el medio de una pandemia que no tiene respuesta médica? Pero somos compañeros, como peronistas, al problema le ponemos el pecho y no nos escapamos. Ni siquiera la pandemia nos paró. Bueno, había una solución médica a la pandemia, ¿no? Que se llamaba Pfizer, pero bueno, ponele, ¿no? El expresidente Macri contestó a estas críticas de Alberto Fernández, habló de disparate y dijo que el presidente está fuera de quicio, mi abuela decía, fulano de se sacó de quicio. Sí. Así que lo dice Macri que lo vio Fernández fuera de sí y desencajado. Yo comparto en este caso el comentario que hizo el presidente Macri. Sí, escuchamos a Macri, ¿verdad? Le ponelo. Está fuera de sí, está desencajado. Sin palabras, está fuera de quicio. Lo más patético es que se ha pasado hablando de la deuda y clarifiquemos un par de cosas. La deuda que tomamos fue para pagar el déficit que nos dejaron. El fondo entró a darnos una mano cuando se acabó el crédito para poder pagar las deudas que vencían, muchas que ya también eran de ellos, y la deuda no aumentó desde que entró el fondo. Entonces nada se fugó, todas estas cosas que dicen, todo mentira. Bueno, la interpretación que hace esta mañana Joaquín Morales Solá sobre este bochornoso espectáculo que ofrece el presidente Fernández cada día, ayer inclusive pusieron un video de Macri en el acto como emulando a 678, según leí en un comentario en un diario, ¿no? Bueno, Joaquín Morales Solá esta mañana, bajo el título de Alberto Fernández y Cristina Kirchner son lo mismo, él presenta una conjetura respecto de que el presidente está intentando, si no está en camino ya, una suerte de reconciliación con la señora Kirchner, asumiendo posiciones clásicas de ella, ¿no? Por ejemplo, una defensa en Estados Unidos de Nicolás Maduro. Yo recuerdo que Cristina llegó hasta un poquito más que eso, porque en su último viaje a Nueva York hizo una cerrada defensa de Osama Bin Laden, ¿no es cierto? Bajo el argumento de que el presidente Obama había violado los derechos humanos de Osama Bin Laden. Ustedes recuerdan aquella conferencia de prensa estrafalaria que la señora Kirchner ofreció en Nueva York, diciendo que ISIS era un montaje de Hollywood, ¿no? Incluso la forma. Lo dijo no exactamente ahí, pero en el mismo contexto, en otra aparición, ¿no? No, que incluso las formas que está utilizando el presidente Alberto Fernández con respecto a Cristina Fernández de Kirchner, que el tono, los modales y las formas, digamos, son coincidentes. Había dos coincidencias, ideológicas y de forma. Sí, bueno, vamos después a repasar lo de Joaquín, pero les anticipo cuál es la idea que Joaquín presenta esta mañana, en el sentido de que habría un intento del presidente de acercar posiciones con la señora Kirchner. Bueno, ayer en una comisión en la Cámara de Diputados, la oposición logró avanzar con el proyecto de la boleta única para las próximas elecciones del año próximo, ¿no? Obviamente que el Frente de Todos y el oficialismo va a trabar esto en el Senado, y yo no sé si esto va a salir, pero la oposición ha avanzado, al menos en el plano testimonial, en una comisión de la Cámara de Diputados. Bueno, les cuento un poquito de la economía, temas que después desarrollará Willy Cohen. El Banco Central ayer tuvo una significativa venta de reservas, muy alta, de un total de 190 millones de dólares. Primer asunto. Segundo asunto, que trataremos con Martín Melo, que viene anticipando este tema hace ya bastantes días. Tenemos 8 provincias con faltante de gasoil, con perspectiva de paro de transportistas, luego de que el jefe de gabinete, Juan Mansur, dijera al divino botón que el gobierno prometía que no iba a faltar gasoil en Argentina. Estas provincias son Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. Así que bueno, vamos a escucharlo después a Martín Melo hablando de esto, y además de las caídas que hubo ayer en la bolsa de Chicago, tanto de la soja como del trigo. Hoy Marina Dal Poyetto, una economista argentina muy reconocida por todo el mundo, plantea lo que ayer comentábamos con Willy y con Fausto Espotorno, de que el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario está, dice Marina, atado con alambre, efectivamente,
y que a su juicio urge un plan para estabilizar la economía. Es un artículo publicado hoy por el diario Clarín, firmado por Marina del Poyesto. Es obvio que en este estado de cosas el acuerdo del país con el Fondo Monetario tambalea, ¿no es cierto? Finalmente se aprobó un aumento en la tarifa de la luz, ya desde hoy, del orden del 16,5%, muy por debajo de la tasa de inflación, y me parece que muy por debajo de lo que la Argentina debía bajar en materia de subsidios para sostener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy es noticia, y las personas que tienen este problema son víctimas de esto y lo sabrán mejor que yo, el nivel de tasa de interés que tiene la Argentina hoy para financiar los famosos saldos impagos de las tarjetas de crédito, ¿no? No, Marcelo, 53%. no. Bueno, pero si cuando se hacen bien las cuentas, según un trabajo publicado por La Nación, esa tasa podría llegar al 80%. Claro, el costo financiero total, ¿no? El CFT. El famoso costo financiero total, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué está pasando con el gasoducto? El famoso gasoducto. El gasoducto que lleva el nombre apropiado, que es el nombre de Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Sí. Porque obviamente está atravesado por los conflictos, ¿no? Está trabado. El gobierno ha dicho que este funcionario, Antonio Prosato, lo echaron, que no renunció, lo echamos, porque hubo ruidos. Al gobierno le pasa lo que me pasa a mí en casa. ¿Tenés ruidos? Escucho ruidos. ¿Siguen los ruidos? ¿Qué pasa, Marcelo? Escucho ruidos, veo cosas. Pero es la película, Sexto Sentido. Veo cosas. I did it, people. Entonces, como hubo ruidos, el gobierno se deshizo de este sujeto que trabajó con el señor Devido, llamado Antonio Pronsato. Bien, gracias. Bueno, hay un caso muy interesante en la provincia del Chaco, de que una pyme pudo reabrir luego de 2 meses de bloqueo de parte del gremio de los camioneros, que pretendía el reencuadramiento de 6 trabajadores. 6. Entonces hubo una pyme de la construcción, ¿no? Un empresario llamado Matías Morante, que fue blanco de una serie de protestas y de bloqueos de parte del gremio de los camioneros, que le impidió trabajar por 2 meses. Un fallo judicial avaló efectivamente que este pobre hombre pueda reabrir su empresa, siendo que el gremio de los camioneros quería reencuadrar para su gremio a un total de 6 trabajadores. Una vergüenza. Bueno, y leo finalmente me entero esta mañana que se pretende aplicar el mismo criterio que se utiliza para las inversiones en vaca muerta para la llamada economía del conocimiento, es decir, inventar un marco regulatorio específico para una actividad, porque el marco regulatorio general, por supuesto, no funciona para la economía. Claro. El gobierno, como sabe que no funciona, pero no tiene ninguna idea de cómo resolverlo, le cambia el marco a alguna actividad en particular. Lo hizo con veremos con qué éxito, digamos, con las futuras inversiones para la vaca muerta, y lo hace ahora con la llamada economía del conocimiento, que leo textualmente que esta pobre gente podrá disponer libremente de un porcentaje del incremental de sus exportaciones, ¿no? Mira qué bien. Así que bueno, esta me da mucha certeza, mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Sí, me da mucha tranquilidad. Ay, Dios mío. Bueno, les cuento algunos temas adicionales. Ahora sí invierto, Marcelo, ahora sí. Pero los euros que pueden recolectar ahí en París, que no serán muchos, ¿no es cierto? Pero bueno. No. Bueno, les cuento finalmente que Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, acaba de decir ayer que en un par de semanas esta ola actual de COVID debiera desaparecer, ¿no? O por lo menos comenzar a descender. Claro, Es una noticia optimista que nos ofrece este destacadísimo personaje llamado Fernán Quirós. Ayer fue elevada a juicio la causa que se le sigue al ex senador y gobernador de la provincia de Tucumán, Alperovich, por abuso sexual agravado. Los fiscales han considerado que el ex senador debe rendir cuentas por agresiones muy severas en contra de su sobrina. Y tenemos otra vez un crimen en la ciudad de Rosario, y ya ni la cuenta llevamos. Han encontrado asesinada a una mujer aparentemente embarazada, y cerca de ese cadáver encontraron el cadáver de un hombre baleado. Es decir,
y acá está la foto del auto quemado, una cosa, unas escenas realmente, no para. Realmente electrizantes, digamos, que siguen ocurriendo en la ciudad de Rosario y alrededores. Bueno, señores, así las cosas. Este es el resumen de este día, miércoles 1 de junio, que contó con la extraordinaria colaboración del señor Juan Dylan, que sin él esto sería completamente imposible. La temperatura en Buenos Aires. 5 grados, humedad 83%, cielo parcialmente nublado y máxima para hoy 14 grados.